Una tormenta desatada cambia el destino de una joven que huye del peligro y la empuja directo al umbral de un hombre cuyos secretos podrían arrastrarla a una oscuridad aún mayor. Dentro de esa cabaña encendida por un fuego tembloroso, un encuentro inesperado despierta tensiones que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Una verdad oculta, un pasado que exige ser revelado y una elección imposible entre la seguridad y el deseo. Si esta historia te atrapó desde el primer latido, suscríbete al canal y ayúdanos a llegar a los primeros 1000 inscritos. Tu apoyo mantiene viva la magia de estos romances. La lluvia azotaba con furia los campos de Nueva York, como si el cielo mismo conspirara contra los mortales. Era el año 1887, en pleno corazón de la Edad Dorada, donde las fortunas se erigían como torres de acero y las sombras de la pobreza se extendían por las calles empedradas. Olivia Whittaker, una joven de 23 años, con ojos del color del océano tormentoso y un vestido de lana gris empapado que se adhería a su figura esbelta, corría desesperada por el sendero embarrado. Su sombrero de ala ancha, adornado con una pluma de avestruz, ahora hecha jirones, volaba detrás de ella como un ave herida. Olivia provenía de una familia de inmigrantes irlandeses que había escalado desde los tugurios de Manhattan hasta una modesta casa en las afueras de la ciudad. Su padre, un herrero de manos callosas, había muerto 2 años antes en un accidente en las obras del ferrocarril, dejando a la familia al borde de la ruina. Su madre, viuda y frágil, dependía de los bordados de Olivia para sobrevivir. Pero esa noche, una tormenta inesperada había sorprendido a Olivia mientras regresaba de entregar un encargo en la villa cercana. El viento aullaba, los relámpagos rasgaban el cielo, y el camino se convertía en un río de lodo. «No puedo más», murmuró Olivia entre dientes, su aliento formando nubes en el aire gélido. Sus botas, gastadas y llenas de agua, se hundían en el suelo. Entonces, entre la oscuridad, divisó una silueta. Una cabaña de madera rústica, medio oculta por un bosque de pinos altos. No era una choza cualquiera. Las vigas parecían talladas con precisión, y una chimenea de piedra prometía calor. Sin pensarlo 2 veces, empujó la puerta entreabierta que cedió con un chirrido ominoso. El interior era un refugio inesperado. Un fuego crepitaba en la chimenea, iluminando paredes forradas de libros encuadernados en cuero y un escritorio de caoba pulida. Alfombras persas cubrían el suelo de tablones y en una esquina un reloj de péndulo marcaba las horas con un tic-tac solemne. Olivia temblaba, no solo de frío. ¿Quién vivía en un lugar así, tan apartado de la civilización? Se quitó el abrigo empapado y se acercó al fuego, extendiendo las manos para absorber su calidez. El aroma a madera quemada y tabaco la envolvió, calmando su pánico inicial. Pero el silencio se rompió de pronto. Un crujido en las sombras la hizo girar en redondo. Allí, emergiendo de una puerta lateral, estaba él, un hombre alto, de hombros anchos y porte imponente. Vestía un chaleco de terciopelo negro sobre una camisa blanca impecable, con pantalones de lana oscura que hablaban de refinamiento. Su rostro, anguloso y enmarcado por una barba recortada, se iluminaba a medias por las llamas. Ojos grises, penetrantes como el acero de las locomotoras que dominaban la era, la observaron con una mezcla de sorpresa y curiosidad contenida. Era Alexander Voss, el magnate más enigmático de Nueva York, dueño de minas de carbón y ferrocarriles que se extendían hasta el horizonte. Nadie lo conocía realmente. Los rumores lo pintaban como un lobo solitario, un hombre que acumulaba riquezas mientras evitaba la sociedad. «¿Quién es usted y qué hace en mi propiedad?», preguntó Alexander con una voz grave, resonante, que llenó la habitación como un trueno lejano.
No había ira en su tono, solo una autoridad natural, forjada en salas de juntas y acuerdos secretos. Olivia retrocedió un paso, el corazón latiéndole con fuerza. «Perdón, señor, la tormenta. Y me sorprendió en el camino. No tenía a dónde ir. Me iré de inmediato, lo juro». Su voz temblaba, pero levantó la barbilla, mostrando la determinación que la había mantenido a flote en un mundo cruel. Alexander la escudriñó, notando el vestido sencillo, las manos enrojecidas por el trabajo manual, el anillo de plata simple en su dedo, herencia de su madre. No era una dama de la alta sociedad, con sus corsés de ballenas y joyas de diamantes. Era real, vulnerable, y eso lo intrigó. «La tormenta no amainará hasta el alba. Quédese. Hay una manta en el sofá y sopa en la olla». Señaló con un gesto hacia la chimenea, sin apartar la mirada. Olivia dudó. Aceptar era un riesgo. Rechazar, una locura en medio del diluvio. Se sentó envuelta en la manta de lana gruesa, mientras Alexander avivaba el fuego. El silencio entre ellos era espeso, cargado de preguntas no formuladas. «¿Vives solo aquí?», osó preguntar ella finalmente, rompiendo el hielo. «Solamente cuando la ciudad se vuelve insoportable», respondió él, sirviéndole un cuenco humeante. «¿Y usted, qué la trae por estos caminos olvidados?». «Trabajo, bordados para las señoras de la villa. Nada glamoroso». Olivia sorbió la sopa, el calor extendiéndose por su cuerpo. Por un instante, en esa cabaña aislada, el mundo exterior pareció desvanecerse, pero en el fondo de su mente una inquietud crecía. ¿Qué secretos guardaba este hombre? ¿Y por qué su presencia la hacía sentir expuesta, como si un velo se hubiera rasgado? La noche avanzaba, el viento gemía fuera, y Olivia no sabía que ese refugio accidental era el comienzo de una tormenta mucho mayor. Una que involucraría traiciones, pasiones contenidas y el choque entre dos mundos que nunca debieron cruzarse. Si esta historia te ha atrapado desde el principio, como a mí me apasiona contarla, te invito a que te suscribas al canal para no perderte las próximas aventuras llenas de drama y romance. Y en los comentarios, dime de qué ciudad y país estás viendo esto. Tu voz hace que estas historias cobren vida. El alba se filtraba a través de las cortinas de lino raído en la modesta casa de los Whittaker, en las afueras de Nueva York. Era una construcción de madera pintada de blanco, con un porche delantero, donde el rocío de la mañana brillaba como diamantes falsos. Olivia se despertó con el canto de los gallos lejanos y el aroma a pan horneado que su madre Margaret preparaba cada día en la cocina de leña. La casa era un refugio precario, con habitaciones estrechas y muebles heredados. Una mesa de roble marcada por años de uso, sillas de mimbre que crujían al sentarse y un reloj de pared que marcaba el tiempo con insistencia monótona. Olivia, de 23 años, se levantó de su catre sencillo, cubierto por una colcha de retales cosidos a mano. Su cabello castaño, recogido en un moño práctico con horquillas de carey, enmarcaba un rostro pálido por las noches de vigilia. Vestía un camisón de algodón blanco, modesto y lavado tantas veces que se había vuelto casi translúcido. Se miró en el espejo empañado del tocador, notando las ojeras bajo sus ojos azules. La noche anterior en la cabaña de aquel extraño, Alexander Voss, como él se presentó antes de retirarse a su habitación, la había dejado inquieta. El calor del fuego, la sopa caliente, la conversación breve. Todo parecía un sueño irreal en medio de su vida cotidiana. Bajó las escaleras con pasos suaves, evitando que el piso de tablones traicionara su llegada. Margaret, una mujer de 50 años con el cabello gris recogido en un pañuelo de lino y un delantal floreado sobre su vestido de lana azul, removía la olla de avena. Sus manos, nudosas por años de costura y lavado, temblaban ligeramente. «Buenos días, hija mía»,
dijo con una sonrisa cansada. Llegaste tarde anoche, la tormenta fue feroz, ¿verdad? Temí por ti. Olivia se acercó y besó la mejilla arrugada de su madre. Sí, madre. Me cobijé en una cabaña cercana. Nada grave. Omitió los detalles. El hombre misterioso, sus ojos grises que parecían leer su alma, el silencio cargado que se extendió hasta que el sueño la venció en el sofá. No quería preocuparla más. Margaret sufría de un corazón débil desde la muerte de Patrick, el padre de Olivia, 2 años atrás. Aquel accidente en las vías del ferrocarril, una viga mal asegurada que aplastó su pecho, había dejado un vacío que ni los bordados finos de Olivia podían llenar. El desayuno fue frugal: avena con un chorrito de leche de la cabra del vecino y té negro aguado. Sentadas a la mesa, bajo la luz tenue que entraba por la ventana con vidrios empañados, hablaron de lo cotidiano. «Hoy debo entregar los encajes a la señora Hargrove en la villa», dijo Olivia, untando mantequilla rala en una rebanada de pan. «Sus fiestas requieren lo mejor y pagan bien». Margaret asintió, pero sus ojos se nublaron. «Cuidado con esas damas de la alta sociedad, son como lobos con piel de oveja. Recuerda lo que pasó con tu prima en Manhattan, un rumor, y la echaron a los perros». La vida de Olivia giraba en torno a esa rutina. Como hija de inmigrantes irlandeses, había crecido oyendo historias de la hambruna que impulsó a su familia a cruzar el océano en un barco atestado. Llegaron a Nueva York en 1860, cuando la ciudad bullía con el auge industrial. Rascacielos de hierro emergiendo como desafíos al cielo, tranvías tirados por caballos resonando en las calles, y la brecha entre ricos y pobres más amplia que el Hudson. Los Whittaker se instalaron en un barrio obrero, donde el padre forjaba herraduras para las caballerizas de los magnates. Olivia aprendió a bordar de niña, sus dedos ágiles creando patrones de rosas y enredaderas en pañuelos de lino para las señoras que paseaban en carruajes con cocheros uniformados. Pero la Edad Dorada no era dorada para todos. Las jerarquías sociales se imponían como leyes no escritas. Las damas de la élite con corsés ceñidos y faldas de seda crujiente dictaban la etiqueta en salones iluminados por gas. Bailes, tés y óperas eran rituales donde un desliz, un vestido fuera de moda, un acento irlandés demasiado marcado, podía arruinar reputaciones. Olivia navegaba ese mundo periférico, entregando sus trabajos por la puerta trasera, siempre con la cabeza baja y una sonrisa cortés. Sus vestidos, de algodón gris con cuellos altos y mangas abullonadas, eran prácticos, no elegantes, sus botas de cuero negro, resistentes al barro de los caminos. Después del desayuno, Olivia se preparó para salir. Se puso su vestido de trabajo, ajustado con un cinturón de cuero simple y un chal de lana sobre los hombros. El sombrero de ala ancha, aún dañado por la lluvia, lo arregló con un alfiler. «Volveré antes del atardecer», prometió a Margaret, quien la bendijo con la señal de la cruz. Caminando por el sendero empedrado hacia la villa, Olivia sintió el peso de su vida. La deuda con el prestamista local, que cobraba intereses como un usurero bíblico, la ausencia de hermanos, emigrados al oeste en busca de oro ilusorio, y la presión de casarse con un tendero estable, como sugería la tía Elisa en sus cartas. En la villa, el bullicio de la mañana la envolvió. Mercaderes voceaban frutas frescas de los muelles, mujeres con cestas charlaban sobre los últimos escándalos. El suicidio de un banquero arruinado, el baile de los Vanderbilt, donde se exhibieron joyas dignas de reinas. Olivia entró en la mansión de los Hargrove por la entrada de servicio, un pasillo estrecho con olor a cera de abeja y lavanda. La señora Hargrove, una matrona de 40 años, con un vestido de tafetán verde y un broche de perlas en el cuello, la recibió en el salón de costura. «Excelente trabajo, niña»,
dijo, inspeccionando los encajes con guantes de cabritilla. Pero apresúrate, la temporada de bailes comienza pronto. Mientras Olivia recogía el pago, $10 en billetes arrugados, oyó un murmullo en el pasillo. Las doncellas cuchicheaban. Dicen que Alexander Voss ha sido visto en sus propiedades del norte. Ese lobo solitario, acumulando minas como si el mundo fuera suyo. Olivia se congeló. Alexander Voss. El nombre resonó en su mente como un eco de la noche pasada. ¿Era él el magnate de los rumores? ¿El hombre que evitaba las fiestas y negociaba fortunas en sombras? Su corazón latió con fuerza. ¿Qué hacía un hombre así en una cabaña remota? Al salir, con el dinero guardado en su monedero de cuero, un mensajero a caballo pasó a su lado. Llevaba un sobre sellado con cera roja, dirigido a la villa. Pero en su prisa, dejó caer un papelito al suelo. Olivia lo recogió por cortesía. Era una nota garabateada, con una dirección cercana a la cabaña de anoche. Reunión urgente. Voss exige discreción. El viento se levantó de pronto como un presagio y Olivia sintió un escalofrío. ¿Coincidencia? ¿O el primer hilo de una red que se cerraba a su alrededor, arrastrándola hacia un mundo que no conocía? Olivia apretó el papelito en su mano, el corazón latiéndole con un ritmo irregular mientras el mensajero se alejaba al galope. La nota, con su tinta fresca y la caligrafía apresurada, parecía arder contra su piel. Reunión urgente. Voss exige discreción. ¿Y si era una trampa? ¿O un secreto que podía cambiarlo todo? Sacudió la cabeza, tratando de ahuyentar los pensamientos. Tenía que volver a casa, entregar el dinero a su madre y olvidar esa noche en la cabaña como un sueño fugaz. El camino de regreso serpenteaba por colinas verdes, salpicadas de vacas, pastando bajo el sol de mediodía. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres, un contraste pacífico con la inquietud que bullía en su pecho. Al llegar a la casa, encontró a Margaret en el porche, tejiendo una bufanda con lana teñida de azul. «Hija, ¿todo bien? Traes el rostro pálido como la leche». Olivia forzó una sonrisa, ocultando la nota en el bolsillo de su falda. «Sí, madre. La señora Hargrove pagó generosamente. Con esto saldremos de deudas por un mes». Entraron juntas, y mientras Margaret contaba los billetes en la mesa de la cocina, Olivia preparó té en la tetera de peltre. Pero la mente le volaba hacia Alexander Voss. ¿Por qué un magnate como él, dueño de imperios de carbón y rieles que cruzaban el continente, se refugiaba en una cabaña solitaria? Los rumores en la villa lo describían como un fantasma, viudo joven, heredero de una fortuna manchada por la muerte de su padre en un duelo olvidado. Un hombre que negociaba con banqueros en salones ahumados, pero evitaba los bailes de la élite. Esa tarde, mientras bordaba un pañuelo con hilos de seda para un nuevo encargo, un golpe en la puerta la sacó de su ensimismamiento. Margaret abrió, y un carruaje negro, lacado y tirado por 2 caballos bayos, se detuvo frente a la casa. De él descendió un hombre de mediana edad, vestido con un traje de lana gris y un sombrero de copa alta. Llevaba un maletín de cuero y una expresión severa. «Señorita Whittaker, soy el señor Elias Thorne, administrador de las propiedades del señor Alexander Voss». Olivia se levantó de un salto, el hilo enredándose en sus dedos. «¿Qué desea? ¿Cómo sabe mi nombre?» Thorne inclinó la cabeza con cortesía rígida, como si recitara un guión ensayado. «El señor Voss me envía. Anoche usted se refugió en su cabaña durante la tormenta. Él aprecia su discreción, pero hay un asunto que requiere su atención inmediata». Margaret palideció, aferrándose al marco de la puerta. «Olivia, ¿qué has hecho? ¿Quién es ese Voss? ¿Un bandido?» Olivia la calmó con un gesto, aunque su pulso se aceleraba. «Madre, quédate aquí, volveré pronto». Siguiendo a Thorne al carruaje, sintió el peso de los ojos vecinos.
La viuda Jenkins asomaba por su ventana murmurando oraciones. Subir a ese vehículo elegante era un escándalo en potencia. Las mujeres de su clase no viajaban con extraños, mucho menos con emisarios de la alta sociedad. El trayecto duró media hora, serpenteando por caminos privados hasta una mansión en las colinas, lejos de la villa. La casa Voss era un monumento a la opulencia contenida. Columnas de mármol flanqueaban la entrada, jardines geométricos con rosales importados de Europa y sirvientes uniformados que inclinaban la cabeza al paso. Thorne la guió por un pasillo alfombrado, iluminado por lámparas de gas que proyectaban sombras danzantes. El señor Voss no recibe visitas a menudo, explicó, pero su encuentro con usted fue providencial. En el estudio, Alexander esperaba junto a una chimenea de mármol, sosteniendo un puro apagado entre los dedos. Vestía una chaqueta de brocado negro, con un reloj de cadena de oro asomando del bolsillo. Sus ojos grises se clavaron en ella, y por un instante Olivia revivió el calor de la cabaña, la vulnerabilidad compartida, el silencio que había tejido un lazo invisible. «Señorita Whittaker», dijo él, con esa voz grave que resonaba como un eco. «Gracias por venir, siéntese». Ella obedeció, las manos temblorosas sobre el regazo. El mobiliario, un sofá de terciopelo rojo, estanterías repletas de tomos en latín y francés, la hacía sentir diminuta. «¿Por qué estoy aquí, señor Voss? Si es por la noche de la tormenta, lo lamento, no diré nada». Alexander se acercó, depositando un sobre en la mesa baja. «No es eso. Mi familia enfrenta un problema. Mi difunta esposa, Elisa, dejó una herencia disputada. Un primo lejano, el señor Reginald Kane, un oportunista de Wall Street, alega derechos sobre mis minas del norte. Necesito testigos o aliados para refutar sus reclamos en la corte. Usted vio la cabaña, un sitio privado donde Kane no debe entrar. Su testimonio podría inclinar la balanza». Olivia frunció el ceño, el shock helándole la sangre. ¿Testimonio? Eso significaba exponerse en un juicio público con abogados en pelucas y periódicos ávidos de escándalos. Su vida modesta se desmoronaría. Los rumores la pintarían como una intrusa, una costurera metida en asuntos de magnates. «No puedo, señor. Soy una simple bordadora. Mi madre depende de mí. Si me involucro, nos arruinarán socialmente. Las damas de la villa ya cuchichean, un paso en falso y estaremos solas». Él se inclinó, el aroma a sándalo de su colonia invadiendo el espacio. «Entiendo el riesgo, pero Kane es despiadado. Ha sobornado testigos, difundido calumnias sobre mi carácter. Si gana, perderé todo. Las minas, esta casa, la cabaña donde nos conocimos. Ofrezco compensación, $500 por su declaración y protección para usted y su madre. Un contrato justo redactado por mi abogado». Hesitación la invadió. $500 borrarían las deudas, comprarían medicinas para Margaret, quizás una casita sin goteras, pero aceptar rompía las reglas de su mundo. Las mujeres no testificaban en cortes de hombres poderosos. Era un veto implícito, un protocolo que las mantenía en las sombras. Obstáculos concretos se alzaban, la vigilancia pública en el juicio, las deudas que Kane podría usar en su contra si descubría su pobreza, las calumnias que la tildarían de ambiciosa. «¿Y si me niego?», preguntó ella, la voz firme pese al temblor. «Entonces Kane prevalece y yo caigo. Pero usted vivirá en paz, ignorando las tormentas ajenas». Alexander la miró, un atisbo de vulnerabilidad en su expresión. No era solo negocio, era una súplica velada, un llamado a la justicia que ella, hija de un obrero aplastado por la maquinaria industrial, comprendía en lo profundo. El reloj de pared dio las 3, un tic-tac que marcaba el fin de su normalidad. Olivia tomó el sobre, sus dedos rozando los de él por un segundo fugaz.
Firmar significaba entrar en un nuevo mundo de intrigas, alianzas frágiles y enemigos en las sombras. Reginald Kane, con su reputación de tiburón financiero, un hombre de 40 años, calvo y con bigote encerado, conocido por arruinar rivales en tabernas de humo, emergía como antagonista. Aliados potenciales: Thorne, el administrador leal, quizás una mentora en la cocinera de la mansión, una viuda irlandesa como Margaret. Pero al sellar el contrato con cera caliente, Olivia sintió la ruptura. Su status quo se quebraba. Ya no era solo la bordadora invisible. Ahora, una elección forzada la ataba a Boss, alterando todo. Dejar su casa esa noche para preparar el testimonio, mudarse temporalmente a una pensión discreta pagada por él, era el primer paso. El carruaje la llevó de vuelta al atardecer, pero el peso del sobre en su bolso era una cadena: salvación o ruina. Y en la distancia, un jinete solitario observaba, un enviado de Kane, notando el vehículo negro. La tormenta acababa de comenzar de verdad. 3 días después del acuerdo, el sol de octubre teñía de oro las colinas circundantes a la mansión Boss. Olivia ajustaba el lazo de su nuevo vestido, un regalo práctico de Alexander, de muselina azul claro con mangas abullonadas y un cuello alto de encaje sencillo, adecuado para una mujer de su posición elevada temporalmente. No era la seda extravagante de las damas de la élite, pero superaba con creces sus ropas de algodón raído. El carruaje la depositó frente a la entrada principal de la residencia Hargrove, en la villa, para un té de la tarde. Thorne, el administrador, la había acompañado como escolta discreta, insistiendo en que este encuentro era una prueba necesaria para familiarizarse con el círculo social que rodearía el juicio. El salón de té de los Hargrove bullía con murmullos y el tintineo de tazas de porcelana. Damas con guantes de cabritilla y sombreros emplumados se acomodaban en sofás de damasco, sus faldas de crinolina ocupando espacio como reinas en sus tronos. La señora Hargrove, con su broche de perlas reluciendo sobre el pecho, recibió a Olivia con una sonrisa tensa. «Bienvenida, señorita Whittaker. El señor Boss mencionó que asistiría a nuestra reunión». «¿Qué?» «Inesperado». Sus ojos escanearon el vestido modesto de Olivia, deteniéndose en las botas limpias pero sin brillo, un recordatorio sutil de su origen humilde. Olivia se sentó en el borde de un diván, las manos entrelazadas para ocultar el temblor. El aroma a jazmín y té negro la envolvía, pero el aire estaba cargado de juicios implícitos. Las conversaciones fluían como ríos caudalosos, chismes sobre la ópera de la semana pasada, los bailes venideros en el Waldorf y las fortunas de los Vanderbilt que eclipsaban a los demás. «Escuché que el señor Boss ha regresado de sus viajes al norte», comentó una dama de mejillas sonrosadas, la señora Ellis, sorbiendo su té con delicadeza. «Tan enigmático como siempre. Dicen que evita las fiestas por un duelo antiguo». Olivia sintió el peso de las miradas. Ella, la bordadora irlandesa, ahora sentada entre ellas por capricho de un magnate. Intentó contribuir, mencionando un patrón de encaje que había visto en una revista ilustrada, pero la señora Hargrove la interrumpió con una risa ligera, demasiado aguda. «Encajes, querida. ¡Qué encantador! Pero cuéntenos, ¿cómo conoció al señor Boss? Una costurera en su mundo. Es como un gorrión entre águilas». El salón se aquietó, un silencio punzante que Olivia sintió como un latigazo. Humillación sutil, envuelta en cortesía. Su clase social era la fricción invisible, un veto no dicho que la marcaba como intrusa. Entonces, la puerta se abrió con un chirrido suave. Alexander entró, su figura imponente vestida con un traje de lana gris perla, chaleco bordado y un pañuelo de seda en el bolsillo. Sus ojos grises barrieron la habitación, deteniéndose en Olivia con un parpadeo casi imperceptible.
un microgesto de reconocimiento como un faro en la niebla. Se acercó al grupo, inclinando la cabeza hacia la anfitriona. «Señoras, gracias por su hospitalidad». Su presencia alteró el aire. Las damas se enderezaron, fanegas de admiración veladas. Se sentó junto a Olivia, no por casualidad, sino con una naturalidad que desarmaba. «La señorita Whittaker ha sido de gran ayuda en un asunto familiar», dijo, su voz grave cortando el silencio. No era una defensa efusiva, solo lo mínimo, un escudo sutil que desviaba las púas. «Su ojo para los detalles es inigualable». Olivia levantó la vista y sus miradas se cruzaron por un instante. En ese silencio compartido, algo se movió. Un roce de confianza, como el calor residual de la cabaña. Él extendió una mano para tomar su taza y sus dedos se rozaron accidentalmente, un toque fugaz, eléctrico, que aceleró su pulso sin palabras. La conversación viró hacia temas seguros. El clima, los caballos de carrera. Pero en las sombras del pasillo, un sirviente discreto observaba. Un hombre de traje raído, enviado por Reginald Kane. El antagonista actuaba desde las tinieblas, sus espías tejiendo una red invisible. Kane, con su bigote encerado y ojos calculadores, no toleraría intrusos en su cacería por las minas Voss. Mientras el té avanzaba, Alexander sacó del bolsillo un broche antiguo, un camafeo de marfil con el retrato borroso de una mujer, Elisa, su difunta esposa. «Esto perteneció a mi madre», murmuró a Olivia en voz baja, mientras las damas charlaban de vestidos. «Un objeto que guarda historias tristes, me recuerda por qué lucho». El broche, simbólico como una llave a su pasado, inició un arco emocional. Olivia lo tocó con reverencia, sintiendo el peso de sus pérdidas compartidas. «Yo también perdí a mi padre en las vías», susurró ella. «El trabajo de hombres como usted cobra vidas». Un pequeño avance. En ese intercambio, la frialdad de Alexander se agrietó, revelando capas de culpa por las minas que explotaba. La tarde se disipó con risas forzadas y despedidas corteses. Al salir, Olivia caminó junto a Alexander hacia el carruaje, el broche guardado en su bolsillo como un talismán. «Gracias por defenderme», dijo ella, la voz suave. Él asintió, un silencio cómodo entre ellos, roto solo por el trote de los caballos. Pero al día siguiente, la consecuencia social llegó como un eco. Un periódico local, el Herald de la Villa, publicaba una nota breve en su sección de sociedad. «La misteriosa costurera en el té de los Hargrove, aliada o ambición, en la sombra de Voss». El comentario, anónimo pero punzante, se extendía como humo. Olivia lo leyó en la pensión discreta donde ahora residía, el corazón apretado. ¿Quién lo había filtrado? Y en la distancia, un sobre sellado con cera negra esperaba en la mansión de Kane, planeando el siguiente movimiento. La prueba social había sido superada, pero ¿a qué costo? La niebla se arremolinaba alrededor de la mansión Voss como un velo fantasmal, envolviendo los jardines en un silencio opresivo. Habían pasado 2 días desde el té en casa de los Hargrove, y el escándalo de la nota en el periódico había forzado a Olivia a refugiarse en una de las salas secundarias de la propiedad, bajo la excusa de preparar su testimonio con mayor discreción. El aire otoñal traía un frío que se colaba por las rendijas de las ventanas de vidrio esmerilado, y el viento comenzaba a gemir con promesas de tormenta. Alexander, siempre vigilante, había insistido en que se quedara. El juicio se acercaba, y cualquier movimiento imprudente podía alertar a Kane. Olivia caminaba por el pasillo alfombrado, su vestido de muselina azul, ahora complementado con un chal de cachemira que Thorne le había proporcionado. Sus pasos resonaban suaves sobre la alfombra persa, y en su bolsillo el broche de marfil, el objeto heredado de Alexander, pesaba como un secreto compartido. Lo había devuelto esa mañana.
pero su tacto aún le hormigueaba en los dedos. La mansión, con sus techos altos y candelabros de bronce, se sentía como un laberinto de sombras, donde cada sirviente inclinaba la cabeza sin preguntas. De pronto, un trueno retumbó en la distancia, sacudiéndola. La tormenta llegaba más rápido de lo previsto, y el cielo se oscurecía como si un telón cayera sobre el mundo. Thorne apareció en el umbral del estudio, con el rostro tenso bajo su sombrero de fieltro. «Señorita Whittaker, el señor Voss requiere su presencia en la biblioteca principal. Hay documentos que revisar antes de que el mal tiempo nos aísle». Olivia asintió, el pulso acelerándose. Aislarse. La palabra evocaba la cabaña, esa noche inicial donde el destino los había unido por capricho del clima. La biblioteca era un santuario de conocimiento y aislamiento. Estanterías de caoba que llegaban al techo, repletas de volúmenes encuadernados en cuero rojo y dorado, y un fuego crepitante en la chimenea de piedra que proyectaba danzas anaranjadas sobre las paredes. Alexander estaba de pie junto a una mesa de roble, desplegando mapas de las minas del norte y cartas amarillentas. Vestía una camisa de lino blanco arremangada hasta los codos, revelando antebrazos fuertes marcados por cicatrices leves de negociaciones duras, quemaduras de sellos de cera, rasguños de firmas apresuradas. Su chaleco de terciopelo negro colgaba del respaldo de una silla y el aroma a tinta y cuero viejo impregnaba el aire. «Entre, señorita Whittaker», dijo él sin volverse, su voz grave cortando el silencio como un cuchillo. «La tormenta nos confinará aquí hasta el amanecer. Mejor usar el tiempo». Olivia cerró la puerta tras de sí, el viento aullando fuera como un lobo herido. Se acercó a la mesa, sus ojos azules escaneando los papeles, contratos con mineros irlandeses como su padre, disputas por vetas de carbón que Kane codiciaba. «Estos son los reclamos de mi primo», explicó Alexander, señalando una hoja con tinta roja. «Falsos pero convincentes. Su testimonio sobre la cabaña probará que él no tiene acceso legítimo a mis propiedades privadas». Se sentaron en sillones orejeros frente al fuego, la mesa entre ellos como una barrera frágil. El trueno rugió más cerca y la lluvia comenzó a golpear las ventanas con furia, aislando el mundo exterior. Olivia tomó una carta, sus dedos rozando el papel crujiente. «Mi padre firmó algo similar», murmuró, la voz suave pero cargada. «Trabajaba en las vías para hombres como usted. Una viga cayó y se fue, dejó deudas que aún cargamos». El silencio se extendió, roto solo por el crepitar de las llamas. Alexander la miró, sus ojos grises suavizándose por primera vez, revelando grietas en su armadura de magnate. «Yo también llevo pérdidas», confesó él, levantándose para tomar un volumen de la estantería. Era un libro de poesía, Las baladas de Ossian, encuadernado en cuero gastado, con páginas amarillentas marcadas por dedos que ya no existían. «Mi madre me lo dio antes de morir. Ella vino de Escocia, como sus ancestros irlandeses. Cantaba estas baladas junto al fuego en noches como esta». Abrió el libro en una página dojeada y leyó en voz baja, su tono resonante transformando las palabras antiguas en algo vivo. «El viento llora por los caídos y el mar guarda sus secretos en la tormenta». La escena áncora los unió. La lectura desnudaba capas, humanizando al hombre que parecía de hierro. Olivia sintió un nudo en la garganta, el luto de él por su madre, por Elisa, su esposa muerta en un parto trágico, según los rumores, y el deber que lo ataba a un imperio construido sobre sudor ajeno. «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó ella, inclinándose ligeramente, el chal resbalando de sus hombros. El fuego iluminaba su rostro, acentuando las pecas leves en su nariz, herencia irlandesa. «Porque usted ve más allá de las minas y el dinero»,
respondió Alexander, cerrando el libro con cuidado. Kane no. Él solo ve presas, mi culpa, por Eliza, por los hombres como su padre que mueren en mis obras. Me ha mantenido solo, pero esta noche, en esta tormenta, confío en que entenderá. Extendió la mano, no para tocarla, sino para ofrecerle el libro. Sus dedos se rozaron en el intercambio, un gesto que cambió la temperatura emocional, una promesa tácita de alianza, de confianza forjada en la vulnerabilidad. Olivia lo aceptó, sintiendo el peso del objeto heredado como un puente entre sus mundos heridos. No había pasión consumada, solo un calor sutil que crecía en el silencio, roto por miradas prolongadas y silencios compartidos que decían más que palabras. Fuera, la tormenta arreciaba, confinándolos en esa burbuja íntima. Hablaron de pasados, el duelo de él por Eliza, un amor breve truncado por la fiebre puerperal, el luto de ella por Patrick, aplastado bajo el peso del progreso industrial. La confianza se fortalecía, capa a capa, sin prisa ni promesas rotas. Alexander reveló su deber: mantener las minas para los trabajadores, no para la codicia, humanizándose ante sus ojos. Olivia, a su vez, confesó el miedo a fallar a su madre, la viuda frágil que bordaba sombras en la noche. Pero el idilio se quebró con un golpe en la puerta. Thorne entró, empapado, con un sobre lacado en negro en la mano. «Señor, un mensajero de la villa, anónimo, pero huele a Kane». Alexander lo abrió, su rostro endureciéndose. Era una nota: «La costurera sabe demasiado. Retírala, o el juicio verá su pobreza expuesta. Reginald Kane». El antagonista daba su señal. Espionaje sutil, un recado que amenazaba con rebañar la intimidad recién forjada. Olivia palideció, el libro cayendo a su regazo. La tormenta emocional descendía, y el fuego parecía más frío de pronto. Al amanecer, con la lluvia amainando, Alexander la miró con determinación renovada. «No cederemos». Pero en su corazón, Olivia sentía la marea bajar. ¿Cuánto más podría soportar antes de que Kane los separara para siempre? La luz gris del amanecer se filtraba por las ventanas de la biblioteca, tiñendo el aire de un frío melancólico. La tormenta había cesado, dejando solo el goteo persistente de las gotas en los aleros de la mansión Voss. Olivia aún sostenía el libro de baladas en su regazo, sus dedos blancos por la tensión. La nota de Kane yacía abierta sobre la mesa, sus palabras como veneno. «La costurera sabe demasiado. Retírala, o el juicio verá su pobreza expuesta». Alexander se paseaba junto a la chimenea, el fuego reducido a brasas que crepitaban con furia contenida. Su camisa arremangada revelaba la rigidez de sus hombros, y sus ojos grises ardían con una ira calculada. «Esto es un ataque directo», murmuró él, deteniéndose para golpear la mesa con el puño. El sonido resonó como un trueno lejano. «Kane no espera, quiere desestabilizarnos antes del juicio. Si expone su origen humilde, el tribunal la verá como una testigo comprada, no creíble». Thorne, aún empapado, asintió desde la puerta, su rostro surcado por arrugas de lealtad probada. «He enviado hombres a vigilar las entradas, señor, pero sus espías son como ratas en las alcantarillas de la villa». Olivia se levantó, el chal resbalando de nuevo sobre sus hombros. El calor de la noche anterior, aquellas confesiones junto al fuego, el roce de sus dedos al pasar el libro, se evaporaba como niebla. Ahora, la realidad la golpeaba. Su pobreza, esa herida abierta que siempre había ocultado bajo bordados finos y sonrisas corteses, se convertía en arma. «Debo irme», dijo con voz firme, aunque el temblor la traicionaba. «Si me quedo, arruinaré todo. Mi madre no sobrevivirá a un escándalo. Volveré a mi casa, fingiré que nada pasó». Pero en su interior, el lazo frágil con Alexander se tensaba, a punto de romperse.
Él la miró, un destello de conflicto en su expresión. No puede irse ahora. El testimonio es clave. Sin usted, Kane gana las minas y yo pierdo más que fortunas. Extendió la mano, pero ella retrocedió un paso. El equilibrio se rompía. La confianza nacida en la tormenta se agrietaba bajo la amenaza. Thorne intervino. Hay rumores en la villa, señor. El Herald publica mañana una exposición. Kane ha filtrado detalles. La noche en la cabaña, su llegada en mi carruaje. La pintan como una oportunista, una mujer de baja cuna cazando riquezas. El ataque frontal del antagonista llegaba como una avalancha. Al mediodía, mientras Olivia intentaba partir en un coche discreto, un mensajero a caballo interceptó el camino. Llevaba el periódico fresco, impreso con tinta, que aún olía a prensas calientes. La portada gritaba: «El lobo de Wall Street contra el magnate solitario. ¿Una costurera en el centro del complot Boss?». Dentro, un artículo anónimo detallaba su historia. La viuda Margaret Whittaker. Las deudas del herrero muerto. Los bordados para damas que apenas pagaban el pan. Olivia Whittaker, de origen irlandés humilde, se infiltra en la órbita de Alexander Boss. ¿Aliada leal o peón en un juego de herencias? Ilustraciones burdas la mostraban como una figura sombreada, acechando la mansión con un vestido raído exagerado para humillarla. La noticia se extendió como fuego en pólvora. En la villa, las damas del té Hargrove cuchicheaban en salones perfumados. «Una bordadora, qué descaro. Boss debe estar desesperado». Reginald Kane, desde su oficina en un edificio de hierro en Manhattan, sonreía tras su bigote encerado. A sus 40 años, con calvicie incipiente y ojos como monedas frías, había orquestado la sabotaje, sobornos a sirvientes, testigos falsos que juraban haber visto a Olivia merodeando propiedades Boss. Su meta era clara: herir la reputación de la alianza, romper el proyecto del testimonio antes de que llegara a la corte. Sin credibilidad no hay defensa, había dicho a su abogado, un hombre flaco con gafas de montura de carey. Olivia leyó el artículo en el coche, las palabras borrándose por las lágrimas contenidas. El impacto fue público y visceral. Al llegar a la modesta casa de su madre, vecinos la miraban con recelo, susurrando tras cortinas raídas. Margaret abrió la puerta, el rostro pálido como cera. «Hija, ¿qué has hecho? El tendero rechazó nuestro pedido de crédito. Dicen que eres una vergüenza». El aislamiento la golpeaba. Pérdida de apoyo inmediato. La comunidad obrera que una vez la protegió, ahora la evitaba, temiendo la sombra de los poderosos. Su caída de estatus era tangible. El dinero de Boss, aún en su bolso, se sentía sucio, como una marca de infamia. Alexander llegó esa tarde, cabalgando solo bajo un cielo plomizo. Desmontó frente a la casa, su capa de lana negra ondeando como alas de cuervo. Golpeó la puerta con urgencia. «Debo verla», exigió a Margaret, quien lo dejó pasar a regañadientes. En la cocina estrecha, con ollas de peltre humeando sobre la estufa de leña, encontró a Olivia sentada a la mesa, el periódico arrugado en sus manos. «Esto es obra de Kane», dijo él, arrodillándose a su lado. Un gesto impensable para un magnate que humanizaba su desesperación. «No la abandonaré. Lucharemos juntos». Pero el momento de no retorno llegó con un ultimátum legal. Thorne entró momentos después, portando un documento sellado, una citación de la corte impulsada por Kane. Acusaba a Olivia de interferencia indebida en asuntos familiares, amenazando con una orden de alejamiento si no retiraba su testimonio. «Es chantaje puro», gruñó Alexander. «Si testifica, la demandan por difamación. Si no, yo pierdo». Olivia se levantó, el rostro endurecido por la resolución rota. «No puedo. Esto nos destruye a todos.
Usted regrese a su mundo, yo al mío. No hay vuelta atrás. Empujó el contrato original hacia él, rompiéndolo con un gesto seco. El papel se rasgó como su confianza, separándolos emocionalmente. Él, exiliado a su soledad de minas y sombras. Ella, aislada en la pobreza que ahora la definía públicamente. Alexander la miró, el silencio entre ellos más frío que la lluvia de anoche. Si se va, Kane gana. Pero ella negó con la cabeza, lágrimas surcando sus mejillas. Ya ganó. Nos separó antes de empezar. Él se marchó al atardecer, el caballo galopando hacia la mansión, dejando un vacío que dolía como una herida abierta. Olivia se acurrucó junto a su madre, el aislamiento envolviéndola como una manta áspera. Fuera, un jinete de Kane observaba desde las colinas, reportando el éxito. El ultimato social pendía. ¿Podría ella romper el ciclo o la ruina sería eterna? La brecha entre sus mundos se ensanchaba, y el juicio, ahora inminente, amenazaba con devorarlos a ambos. El sol de noviembre se filtraba débil a través de las nubes grises sobre la villa, tiñendo las calles empedradas de un brillo opaco. Olivia caminaba con paso decidido por el sendero que llevaba a la oficina del notario local. Un edificio de ladrillo rojo con ventanas enrejadas que olía a tinta y pergaminos viejos. Habían pasado 4 días desde la ruptura en la cocina de su casa, 4 días de aislamiento que la habían consumido como un fuego lento. El periódico aún resonaba en los murmullos de los vecinos. La costurera ambiciosa. Margaret, postrada en cama con el corazón agitado, apenas comía, sus ojos hundidos por la vergüenza. Pero Olivia no podía rendirse. Esa mañana, al revolver el baúl de su padre en busca de consuelo, había encontrado algo inesperado. Un fajo de cartas amarillentas, atadas con un cordel raído. Eran de Patrick Whittaker a un capataz de las minas Voss, fechadas años atrás. Se sentó en la sala del notario, un hombre regordete de 50 años, con gafas redondas y un chaleco abotonado hasta el cuello. Extendió las cartas sobre el escritorio de roble. «Examine esto, señor. Mi padre trabajaba en las vías para el señor Voss. Estas pruebas que un complot, Reginald Kane, el primo, manipuló las deudas de los obreros para reclamar las minas. Firmas falsificadas, pagos desviados a su bolsillo». El notario frunció el ceño, ajustando las gafas mientras leía. Una carta detallaba cómo Kane, disfrazado de benefactor, había alterado los libros caixa de las minas, convirtiendo salarios en préstamos usureros. Otra, un diario fragmento de Patrick, describía testigos silenciados con sobornos. «Esto es grave, señorita Whittaker», murmuró el notario. «Si se presenta en corte, podría desbaratar el caso de Kane, pero arriesga todo». Olivia sintió un pico de esperanza, el primero en días. La verdad estructural se revelaba. No era solo una disputa familiar, sino un complot de manipulación financiera que había costado vidas, como la de su padre. Kane no era un primo ambicioso, era un depredador que devoraba a los débiles para engordar su imperio en Wall Street. La indignación bullía en su pecho, un fuego que la impulsaba. «Lo haré público», declaró ella, la voz firme. No como testigo sumisa, sino como voz de los silenciados. El notario asintió, sellando copias de las cartas con cera roja. Salió de allí con los documentos en su bolso de cuero, el corazón latiendo con agencia renovada. Ya no era la bordadora invisible, asumiría el control, alterando la percepción social con una iniciativa proactiva. De regreso a casa, Thorne la esperaba en el porche, su figura estoica bajo un abrigo de lana gris. «El señor Voss me envía. Sabe de las cartas. Venga, por favor». Olivia dudó, pero el lazo roto exigía cierre. El carruaje la llevó a la mansión Voss, donde Alexander la recibió en el estudio junto a la chimenea apagada. Vestía una camisa sencilla de lino, las mangas arremangadas, revelando las cicatrices que ahora cobraban sentido,
marcas de un hombre atormentado por culpas ajenas. «Leí su nota al notario», dijo él, extendiendo una mano temblorosa. «Esas cartas exponen a Cain, pero también a mí. Mis minas han sido su tumba, como para su padre». Olivia depositó los documentos en la mesa, sus ojos azules encontrando los grises de él. «No era frialdad lo que vi en usted, señor Voss. Era culpa, deber hacia los hombres que mueren por su progreso». Él asintió, el rostro surcado por sombras. «Elisa murió por mi ausencia, persiguiendo fortunas, y los obreros. Cain manipuló todo para culparme, pero usted lo cambia». En ese momento, la reaproximación surgió contenida, no pasión, sino confianza reconstruida. Sus manos se unieron sobre las cartas, un gesto de alianza que evoca esperanza. «Juntos lo detendremos», murmuró ella. Alexander sonrió por primera vez, un gesto fugaz que iluminó la habitación, pero el valle de peligro acechaba. Al atardecer, un mensajero irrumpió. Cain había respondido con furia. Una carta amenazante, sellada en negro. «Retira las pruebas, costurera, o tu madre pagará las deudas con cárcel por fraude». La amenaza mayor escalaba. Cain, indignante en su crueldad, atacaba lo vulnerable. Olivia palideció, pero la indignación del público, eco en los murmullos de la villa, donde obreros leían las filtraciones, crecía contra él. «No cederé», juró ella, redactando una carta abierta al Herald. «Revelaré el complot de Cain, sus falsificaciones, sus ruinas de familias como la mía». La envió esa noche, alterando la percepción, de humillada a heroína, la bordadora que exponía al tiburón. Alexander la miró con admiración renovada. Su agencia nos salva. El avance emocional los unió. Un abrazo breve, confianza sobre todo. Pero Cain contraatacaba. Rumores de sabotaje en las minas llegaban, mineros heridos en un accidente sospechoso. Cada esperanza evocaba peligro mayor, construyendo la ira colectiva contra el vilano. Al día siguiente, una invitación llegó. La asamblea pública en el ayuntamiento de la villa, donde magnates y obreros debatirían las minas. «Venga conmigo», pidió Alexander. «Allí expondremos todo». Olivia aceptó, el gancho de lo decisivo pendiente. La tormenta social culminaba y Cain, en las sombras, afilaba sus garras. El ayuntamiento de la villa se erguía como un bastión de ladrillo rojo bajo el sol invernal de noviembre, sus columnas de mármol flanqueando la entrada principal. Banderas ondeaban en mástiles altos y el murmullo de la multitud se elevaba como un río caudaloso. Magnates en trajes de lana fina, obreros con chaquetas raídas y gorras de tela, damas con chales de cachemira que susurraban tras abanicos de marfil. La asamblea pública, convocada para debatir las disputas mineras, bullía con tensión contenida. Era el foro mayor, donde fortunas y reputaciones se forjaban o quebraban ante ojos escrutadores. Olivia descendió del carruaje de Alexander con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Vestía un vestido de seda gris perla, prestado de la guardarropa de la mansión, con mangas abullonadas y un corpiño ceñido que acentuaba su figura esbelta sin ostentación. Un broche de plata simple, herencia de su madre, adornaba su cuello alto. Alexander caminaba a su lado, imponente en su frac negro con chaleco bordado, el rostro anguloso tenso pero resuelto. Thorne lo seguía, portando un maletín de cuero con las pruebas, las cartas de Patrick Whittaker, los libros Caixa falsificados, el diario que exponía el complot de Cain. Entraron al salón principal, un vasto espacio con techos abovedados y lámparas de gas que proyectaban sombras danzantes sobre filas de sillas de roble. El alcalde, un hombre corpulento de 60 años, con barba cana y levita oficial, presidía desde un podio elevado. «Señoras y señores», anunció con voz resonante, «hoy debatimos el futuro de las minas del norte.
El señor Reginald Kane presenta sus reclamos. El señor Alexander Voss, su defensa. La multitud se aquietó, ojos clavados en los contendientes. Kane subió al podio primero, su figura rechoncha envuelta en un traje de terciopelo azul, el bigote encerado reluciendo bajo la luz. A sus 40 años exudaba falsa nobleza, con un anillo de sello que giraba en su dedo como una amenaza. «Compatriotas», comenzó, su voz untuosa como aceite, «las minas Voss son mías por derecho hereditario. Alexander, mi primo, ha descuidado su legado, dejando que deudas y negligencias arruinen a los obreros. Tengo pruebas, testigos que juran haber visto sabotajes en sus operaciones y documentos que lo ligan a pérdidas millonarias». Extendió un dossier grueso, páginas falsificadas que Thorne reconoció al instante. Cartas inventadas, en firmas torcidas que culpaban a Alexander de fraudes laborales. La sabotaje final del vilano golpeó como un mazazo. Un testigo comprado, un minero demacrado con ojos evasivos, subió al podio. «Vi al señor Voss ignorar las vallas de seguridad», balbuceó, voz temblorosa por el soborno evidente. «Cayó un techo en la mina 3. Hombres murieron por su codicia». Murmullos de indignación recorrieron la sala. Las damas se abanicaron con furia, los obreros apretaron puños. Kane sonrió triunfante, sus ojos fríos posándose en Olivia como un depredador. «Y esta costurera», escupió, señalándola, «no es aliada, sino peón. Su testimonio es comprado con promesas de oro. Una intrusa de baja cuna en nuestro mundo». Olivia sintió el peso de las miradas. De humillada a acusada, el salón la devoraba. Alexander se tensó a su lado, su mano rozando la suya en un gesto de apoyo fugaz. Pero ella no flaqueó. Era la elección moral, callar y salvar su reputación, o hablar y definirse como voz de los silenciados. Se levantó, el vestido susurrando contra el suelo, y subió al podio con pasos firmes. El alcalde la cedió la palabra, intrigado. «Señores», dijo Olivia, su voz clara y serena, cortando el bullicio como una espada, «no soy peón, sino hija de un hombre aplastado por estas minas. Mi padre, Patrick Whittaker, murió en las vías Voss por negligencias que no eran de Alexander, sino de manipulaciones ajenas». Extendió las pruebas con manos estables, las cartas atadas con cordel, los extractos de libros Caixa que detallaban desvíos de fondos por Kane. «Aquí está la verdad. Falsificaciones en salarios, deudas impuestas a obreros para reclamar herencias. Mi padre escribió esto antes de morir, silenciado por miedo». Thorne corroboró, desplegando el maletín ante el alcalde. Un testigo clave emergió de la multitud. Un capataz jubilado, leal a Voss, que juró haber visto a Kane alterar documentos en una taberna de Manhattan. «Lo oí presumir. Las minas serán mías, y Voss caerá con sus ratas irlandesas». El contraataque inteligente se desplegó como un telón, estrategia social tejida con pruebas irrefutables. La multitud jadeó, murmullos se convirtieron en rugidos de ira. Un obrero gritó: «Kane nos robó el pan». Las damas, antes escépticas, asintieron, sus abanicos quietos. El alcalde examinó los papeles, su rostro enrojeciendo. «Esto cambia todo. Señor Kane, sus reclamos son inválidos. Fraude probado». Kane palideció, el bigote temblando. Intentó replicar, pero la multitud lo abucheó, un clamor que lo humilló públicamente. «Mentiras», aulló. Pero guardias lo escoltaron fuera, su dossier falso cayendo al suelo como hojas muertas. La victoria fue contundente. Alexander Voss retenía las minas y Olivia, de intrusa a respetada, ganaba aplausos que resonaban como truenos. El salón la reencuadró. La bordadora irlandesa, heroína de justicia, no ambiciosa sino valiente. El pico de euforia inundó el aire. Lágrimas de alivio brillaron en ojos obreros.
y Alexander la miró con orgullo profundo, su mano encontrando la de ella en silencio. Si esta victoria te ha emocionado tanto como a mí narrarla, aprieta el botón de like si estás disfrutando la historia hasta aquí. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna otra historia emocionante como esta. El salón se vació lentamente, el eco de los aplausos, desvaneciéndose en un silencio post-tempestad. Alexander y Olivia salieron al atardecer, el aire fresco oliendo a victoria y hojas caídas. Caminaron por el jardín del ayuntamiento, sus pasos sincronizados. Ninguna palabra de amor explícito, solo un roce de manos, un compromiso tácito en sus miradas, pero en la distancia, un sobre anónimo esperaba en la mansión. Una pista de que Kane, exiliado pero no vencido, tramaba en sombras. ¿Podrían sostener esta paz o la tormenta regresaría? El crepúsculo teñía de púrpura los jardines del ayuntamiento, mientras Alexander y Olivia caminaban en silencio. El roce de sus manos, un lazo invisible que anclaba la victoria. El aire llevaba el aroma terroso de la tierra húmeda, y en la distancia, los caballos relinchaban en los establos como si celebraran el fin de la tormenta. Pero el sobre anónimo, en la mansión Voss, acechaba en sus mentes un recordatorio de que la paz era frágil. Thorne esperaba junto al carruaje, su expresión estoica aliviada por primera vez. «El alcalde ha convocado a Kane para mañana», murmuró. «Las pruebas lo atan, no escapará». Al amanecer del día siguiente, la corte del condado bullía con expectación. El edificio de piedra gris, con sus columnas jónicas y banderas ondeando, se llenaba de testigos, abogados en levitas negras y curiosos que susurraban tras guantes de cabritilla. Olivia se sentó en la primera fila, su vestido de seda gris, ahora un símbolo de dignidad ganada, el broche de plata brillando como un escudo. Alexander, a su lado, sostenía el maletín con las pruebas, su postura erguida reflejando la transformación, ya no el lobo solitario, sino un líder compasivo, guiado por la voz de ella. Reginald Kane entró esposado, flanqueado por guardias uniformados. Su traje de terciopelo azul colgaba arrugado, el bigote encerado marchito por el sudor. A sus 40 años, el depredador parecía un animal acorralado, sus ojos fríos ahora evasivos. El juez, un hombre severo de 60 con toga de lana y gafas de montura de oro, golpeó el mazo de madera. «Señor Kane, se le acusa de fraude, falsificación y extorsión en la disputa Voss. Las pruebas presentadas, cartas, libros caixa y testimonios, son irrefutables». Kane se irguió, su voz untuosa quebrada. «Esto es una conspiración. La costurera y vos me calumnian por envidia». Pero el capataz jubilado repitió su juramento. «Lo vi alterar los documentos en la taberna de Manhattan. Desvió fondos de obreros para sus préstamos usureros». El notario corroboró las cartas de Patrick Whitaker y Thorne presentó los extractos falsos del dossier de Kane. La corte jadeó ante la evidencia. Pagos desviados que habían arruinado familias, silenciando voces como la de un herrero muerto bajo vigas traicioneras. El juez dictaminó con voz resonante: «Reginald Kane se le declara culpable. Pierde todos los derechos sobre las minas Voss y propiedades asociadas. Se le impone exilio perpetuo del estado de Nueva York, con pérdida de bienes y una multa de $10,000. Cualquier intento de regreso será penado con prisión». Kane palideció, tambaleándose mientras los guardias lo arrastraban. Su caída de prestigio fue concreta. De tiburón de Wall Street a paria, sus aliados, banqueros codiciosos, lo repudiaron en susurros, reposicionándose con Voss para salvar reputaciones. El antagonista, sancionado por la ley, se desvaneció en un carruaje hacia el sur, su imperio reducido a ecos de ruina. La corte estalló en aplausos contenidos, obreros vitorearon, damas asintieron con aprobación.
Alexander retuvo las minas, pero el lazo legal se ataba con justicia. Un fideicomiso para viudas y huérfanos de mineros inspirado en las cartas de Patrick. Olivia, transformada, habló ante el juez. Esto no es solo por mí, sino por los silenciados. Que las minas sirvan al progreso humano, no a la codicia. Su voz, antes temblorosa, ahora lideraba con compasión, ganando respeto universal. Margaret, presente en la galería con un chal de lana nuevo, sonrió con lágrimas, su corazón aliviado por la redención de su hija. Días después, en la mansión Voss renovada, el nuevo equilibrio se sellaba. Los jardines, antes geométricos y fríos, ahora florecían con rosales silvestres traídos de las colinas irlandesas, un espacio renovado sin sombras tóxicas. Alexander y Olivia se reunieron en la biblioteca, el fuego crepitando como en aquella tormenta inicial. Él sacó un anillo de oro simple forjado en las minas que ahora protegía. No herencia de Elisa, sino un símbolo fresco de elección libre. No por deber, sino por igual a igual, dijo, su voz grave suave por primera vez. Hemos luchado juntos, construyamos un futuro. Olivia extendió la mano, sus ojos azules encontrando los grises de él. Sí, por mi padre, por tu madre, por nosotros. El anillo se deslizó en su dedo, un ritual simbólico que unía mundos. La bordadora y el magnate, aliados en compasión. No hubo beso apasionado, solo un abrazo prolongado, sus corazones latiendo al unísono bajo el aroma a libros y madera. El legado se erigía palpable. Alexander donó fondos para una escuela obrera en la villa, con aulas de ladrillo y pizarras de pizarra donde hijos de mineros aprenderían oficios seguros. Olivia la dirigió, su liderazgo transformado en acción, clases de bordado y lectura para viudas como Margaret, quien ahora residía en una casita adyacente, rodeada de nietos futuros. Thorne, recompensado con una participación en las minas, se convirtió en administrador de la escuela, su lealtad honrada. La señora Hargrove, antes escéptica, reposicionó su neutralidad donando telas para las alumnas, redimiendo su prejuicio. Coadjutantes hallaron destinos justos. El tendero, arrepentido, reabrió crédito a los Whittaker. El capataz jubilado recibió una pensión vitalicia. La comunidad, antes dividida por clases, se unía en la escuela. Magnates financiaban, obreros construían, un nuevo status quo de equidad naciente. Al atardecer, en el horizonte de las colinas, Olivia y Alexander cabalgaban juntos, el viento carrying ecos de progreso. Él la miró, un beso suave en la mejilla, sellando el amor ganado. No por tormenta, sino por elecciones valientes. La imagen final perduraba. Ellos en el crepúsculo, la escuela iluminada a lo lejos con lámparas de gas, legado en acción contra la pobreza que una vez los separó. Pero en el bolsillo de Alexander una carta llegada de Europa aguardaba. Una oferta de inversión en ferrocarriles transcontinentales, con un nombre familiar en la firma, una visita inesperada o el eco de sombras pasadas. El futuro se abría, prometiendo más horizontes. 5 años habían transcurrido desde aquella asamblea en el ayuntamiento, y el sol de primavera bañaba las colinas de Nueva York con una luz dorada que parecía lavar las sombras del pasado. La mansión Voss, una vez un bastión de aislamiento, ahora vibraba con vida. Rosales silvestres trepaban por las columnas de mármol y el jardín bullía con el ajetreo de niños que corrían entre los arbustos, sus risas rompiendo el silencio que Alexander solía preferir. Olivia Voss, antes Whittaker, caminaba por el sendero empedrado con un vestido de algodón blanco salpicado de flores bordadas a mano. Un diseño propio, sencillo pero elegante, con mangas amplias que ondeaban como alas.
A sus 28 años, su cabello castaño caía en ondas sueltas sobre los hombros, y sus ojos azules, ahora serenos, reflejaban la paz ganada con esfuerzo. El matrimonio había sido un ritual íntimo. 2 años después de la victoria en corte, una ceremonia en la capilla de la villa, con Margaret como testigo principal, su corazón fortalecido por medicinas pagadas con los fondos del fideicomiso. No hubo opulencia, solo un anillo de oro forjado en las minas reformadas y votos susurrados bajo un arco de jazmines. 2 hijos completaban su familia. Patrick, de 3 años, un niño de mejillas sonrosadas y ojos grises heredados de su padre, que perseguía mariposas con una red improvisada. Y Elisa, de 1 año, una niña de rizos castaños y risa contagiosa, acunada en los brazos de Olivia mientras caminaba. El amor había resistido al tiempo, no como una pasión tormentosa, sino como un río profundo. Noches de conversaciones junto al fuego, donde Alexander confesaba dudas sobre las minas y Olivia compartía sueños de expandir la escuela. Sus roces eran tiernos, gestos cotidianos, una mano en la espalda al pasar, un beso en la frente al amanecer, que tejían una intimidad duradera, forjada en la confianza de la tormenta inicial. La escuela obrera, bautizada como el legado Whitaker, se erguía en el corazón de la villa, un edificio de ladrillo rojo con aulas amplias, pizarras de pizarra y un taller de costura donde viudas como Margaret enseñaban patrones irlandeses a niñas de ojos curiosos. Olivia la dirigía con liderazgo natural, su voz ahora resonante en asambleas locales, abogando por salarios justos y seguridad en las vías. Las minas Voss habían cambiado. Turnos acortados, médicos residentes y un fondo para familias de los caídos, inspirado en las cartas de Patrick. Alexander, a sus 35 años, había suavizado su porte imponente, su barba recortada ahora salpicada de gris, y sus ojos grises brillaban con propósito renovado. Ya no era el lobo solitario. Negociaba con banqueros en salones iluminados por gas, pero siempre regresaba a casa al atardecer, desmontando del caballo para abrazar a sus hijos. Margaret, a sus 55 años, residía en la casita adyacente a la mansión, un refugio de madera pintada de blanco con un porche donde tejía bufandas para los nietos. Su salud se había robustecido. El escándalo del pasado era un eco lejano, reemplazado por orgullo maternal. «Has tejido un tapiz hermoso, hija», le decía a Olivia en las tardes, mientras el té humeaba en tazas de porcelana. Thorne, el administrador leal, se había retirado con una pensión generosa, viviendo en una finca cercana con su esposa, supervisando ocasionalmente las cuentas de la escuela. La señora Hargrove, redimida por el tiempo, donaba anualmente telas finas, su prejuicio disuelto en admiración por la bordadora que conquistó la justicia. Pero no todos habían escapado ilesos. Reginald Kane pagó el precio más alto. Exiliado en las praderas del sur, su fortuna evaporada en juicios y deudas, murió 2 años atrás en una pensión miserable, solo y olvidado, su bigote encerado marchito por la amargura. Sus aliados, los banqueros oportunistas, enfrentaron escrutinio público. Algunos perdieron licencias, otros se reposicionaron en empleos menores, sus nombres tachados de los salones de la élite. Un minero, testigo comprado por Kane, había confesado su culpa en una carta final antes de emigrar al oeste, cargando el peso de la traición como una cadena invisible. Olivia, en noches de insomnio, recordaba a veces esa brecha. Las decisiones de Kane habían costado vidas, como la de su padre, y su ruina era justicia poética, aunque teñida de nostalgia por lo que podría haber sido sin su codicia. Esa tarde, mientras el sol descendía, Alexander se unió a Olivia en el jardín.
Patrick trepaba a sus hombros y Elisa gateaba entre las flores, sus manitas manchadas de tierra. «Mira lo que hemos construido», murmuró él, su voz grave suave como un susurro. Olivia se recostó contra su pecho, el aroma a sándalo y tierra envolviéndola. «De una tormenta a este horizonte», respondió ella, lágrimas de emoción asomando. El amor perduraba, no inquebrantable, sino cultivado con cuidado. Discusiones sobre el futuro de las minas, risas compartidas en cenas familiares y la certeza de que juntos enfrentaban cualquier nubarrón. En la distancia, la escuela brillaba con lámparas de gas tempranas, niños saliendo con libros bajo el brazo. Margaret observaba desde el porche, sonriendo. El legado de Olivia y Alexander se extendía. Familias unidas, clases borradas por el esfuerzo común, un mundo un poco menos dividido. Pero en el bolsillo de Alexander, una carta llegada de Europa aguardaba, prometiendo nuevos horizontes. El pasado era nostalgia dulce, el futuro un lienzo abierto, y en ese crepúsculo, con el viento susurrando promesas, su familia caminaba unida, el eco de la cabaña un recuerdo lejano pero eterno. El sol del atardecer se hundía lentamente tras las colinas de Nueva York, pintando el cielo con tonos de ámbar y púrpura que recordaban las llamas de aquella chimenea en la cabaña remota. 5 años habían tejido un tapiz de cambios profundos en la vida de Olivia y Alexander Voss, transformando las sombras de la tormenta en un horizonte de luz compartida. La mansión, una vez un refugio solitario para el magnate enigmático, ahora resonaba con la vitalidad de una familia unida. Rosales silvestres, traídos de las praderas irlandesas en honor a los ancestros de Olivia, trepaban por las paredes de piedra, y el jardín bullía con el eco de risas infantiles. Patrick, el hijo mayor de 3 años, corría entre los arbustos con una energía inagotable, sus ojos grises, heredados del padre, brillando con curiosidad. En brazos de Olivia, la pequeña Elisa, de apenas 1 año, agitaba sus manitas regordetas hacia las mariposas que danzaban en el aire cálido de primavera. Olivia, a sus 28 años, había florecido en esa paz ganada con tanto esfuerzo. Su vestido de algodón blanco, bordado con delicados motivos de enredaderas que ella misma había diseñado, ondeaba suavemente con la brisa. Ya no era la joven temblorosa que buscaba refugio de una tormenta. Era una mujer de liderazgo sereno, directora de la escuela El Legado Whittaker, un faro de esperanza en la villa. Cada mañana caminaba hasta el edificio de ladrillo rojo, donde niñas y niños de familias obreras aprendían no solo a leer y bordar, sino a soñar con un futuro sin las cadenas de la pobreza. La educación es el hilo que une generaciones, solía decir a sus alumnas, mientras sus dedos ágiles demostraban un punto de costura que evocaba las lecciones de su madre. Margaret, ahora una abuela vigorosa de 55 años, ayudaba en el taller, sus manos nudosas tejiendo bufandas para los más pequeños. Su corazón, una vez frágil por el duelo y la escasez, latía con renovada fuerza, bendecida por la estabilidad que Olivia había forjado. Alexander, transformado por el tiempo y el amor, desmontaba de su caballo al final de cada día. A sus 35 años, su figura imponente se había suavizado con toques de gris en la barba recortada y una sonrisa que reservaba solo para su familia. Las minas del norte, una vez sinónimo de sudor y pérdida, ahora operaban con equidad. Turnos justos, médicos en sitio y un fondo para viudas que honraba la memoria de hombres como Patrick Whittaker. No construyo fortunas para acumular sombras, confesaba en las noches junto al fuego, su voz grave teñida de humildad. El lobo solitario había encontrado su manada, y en Olivia veía no solo una esposa, sino una igual que lo había salvado de sí mismo.
Sus momentos íntimos eran simples, profundos, un roce de manos al atardecer, una conversación susurrada sobre los sueños de los niños, un beso tierno que sellaba promesas renovadas cada amanecer. Pero el pasado no se borraba del todo, era un recordatorio de lecciones grabadas en el alma. Reginald Kane, el antagonista cuya codicia había desatado la tormenta, había pagado un precio amargo. Exiliado en las áridas llanuras del sur, su imperio se desmoronó como un castillo de naipes. Murió solo en una pensión polvorienta, a los 45 años. Sus ojos fríos apagados por la ruina que él mismo había sembrado. Sus aliados, esos banqueros oportunistas, enfrentaron el escarnio social. Algunos perdieron fortunas en demandas, otros se replegaron en empleos humildes, sus nombres convertidos en sinónimos de traición. Incluso el minero, que había testificado falsamente por soborno, cargaba su culpa en silencio. Emigrado al oeste con una carta de arrepentimiento que Olivia guardaba como cierre. La avaricia no solo destruye al otro, devora al poseedor. Reflexionaba ella a menudo, enseñando a sus hijos la virtud de la compasión sobre la ambición ciega. En esa familia, el amor había resistido no por milagros, sino por elecciones diarias. Olivia y Alexander se habían casado en una ceremonia modesta 2 años después de la victoria en la corte, bajo un arco de jazmines en la capilla de la villa, con Margaret y Thorne como testigos. No hubo joyas ostentosas, solo votos que prometían igualdad y apoyo mutuo. Los hijos eran prueba viva de esa unión. Patrick, con su espíritu aventurero, exploraba el jardín como si el mundo fuera suyo. Elisa, con su risa burbujeante, recordaba la alegría que Olivia había redescubierto. Cambios sociales se habían tejido en la tela de su vida. La brecha entre clases, antes un abismo, se acortaba con la escuela como puente. Obreros y magnates ahora compartían asambleas, debatiendo mejoras en las minas con respeto mutuo. Margaret, rodeada de nietos, tejía no solo lana, sino un legado de resiliencia irlandesa. Esa tarde, mientras el sol se ponía, la familia se reunió en el porche de la mansión. Alexander levantó a Patrick en hombros y Olivia acunó a Elisa contra su pecho. «De una cabaña en la tormenta a este hogar», murmuró él, su mano entrelazándose con la de ella. Olivia sonrió, lágrimas de gratitud asomando. «Hemos aprendido que la verdadera fuerza nace de la vulnerabilidad compartida, de elegir la justicia sobre el miedo». El viento susurraba promesas de más años, y en la distancia la escuela brillaba con luces tempranas, un faro contra la oscuridad. Esta historia de Olivia y Alexander nos enseña lecciones eternas, que el coraje de una persona humilde puede derribar imperios de codicia, que el amor verdadero se forja en las pruebas compartidas y que la justicia, aunque tardía, siempre ilumina el camino. Si esta narrativa te ha conmovido, como a mí me apasiona contarla, deja un comentario abajo contándome qué te pareció el viaje de estos personajes, qué lección te llevas, y para saber quién llegó hasta el final, escribe la palabra tormenta en los comentarios. Así ayudas a que más personas descubran estas historias. No olvides suscribirte al canal para no perderte otras narrativas llenas de drama, romance y redención de la Edad Dorada. Gracias por acompañarme hasta aquí. Tu apoyo hace que estas voces del pasado cobren vida de nuevo.